Buen día, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver el tema ecuaciones cuadráticas que corresponde a la sesión número 6 del curso de inducción de PVC. Una ecuación cuadrática es una ecuación de grado 2 o segundo grado. Normalmente la expresión se refiere al caso en que solo aparece una incógnita y se expresa en la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0. Donde A es el término cuadrático o de segundo grado y este es siempre distinto de 0. B es el coeficiente lineal o de primer grado y C es el término independiente. A, B y C son constantes y A siempre es diferente de 0, es decir, que tiene que existir el término cuadrático para que sea considerada una ecuación cuadrática. Las ecuaciones cuadráticas se clasifican en ecuaciones completas e incompletas. Las completas son ax cuadrada más bx más c igual a 0 o x cuadrada más bx más c igual a 0. Las incompletas son ax cuadrada igual a 0, ax cuadrada más bx igual a 0, ax cuadrada más c igual a 0. Las ecuaciones de segundo grado, como ya lo habíamos dicho, se clasifican en completas e incompletas. Las completas pueden ser las que comentábamos anteriormente, x cuadrada más bx más c o ax cuadrada más bx más c, donde la única diferencia que tienen es que en x cuadrada el coeficiente numérico es 1 y ax cuadrada el coeficiente numérico es diferente de 1 y de 0. Tiene que existir para que sea considerada ecuación cuadrática. Dentro de las ecuaciones cuadráticas incompletas se encuentra la ecuación incompleta pura, que vendría siendo aquella que tiene un término cuadrático y b no existe, es decir, el término lineal no existe. Puede ser z cuadrada menos 4 igual a 0, que se representaría como x cuadrada más c igual a 0. Y también se dividen en ecuaciones incompletas mixtas. Esta ecuación se da cuando la constante es igual a 0, es decir, que no tenemos un término independiente, solamente tenemos término cuadrático y término lineal. Esto sería ax cuadrada más bx igual a 0. Y un ejemplo de ello es 3x cuadrada, 3 cuartos de x cuadrada menos x igual a 0. Todas las ecuaciones cuadráticas tienen como gráfica una parábola. Puede estar orientada hacia abajo o hacia arriba, pero toda ecuación cuadrática, su gráfica es una parábola. Podemos resolver ecuaciones cuadráticas de dos diferentes formas, por factorización o por fórmula general. Por factorización nosotros tenemos diferentes tipos de factorización y podríamos utilizar cualquiera para resolver por este método. ¿Cuál es el procedimiento? Pasar todos los términos a un solo miembro de la ecuación e igualar a 0. Factorizar la expresión algebraica que resulta y enseguida igualar a 0 cada factor para resolver las ecuaciones lineales que resultaron en ellas y así obtener dos valores para x o en ocasiones un solo valor. Algunos ejemplos serían x cuadrada menos x menos 6 igual a 0, donde observamos una ecuación completa. Esta ecuación completa se puede factorizar como un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, donde al factorizarla obtenemos binomios con un término común. Tenemos x, se extrae la raíz cuadrada del término cuadrático, x y x.
buscamos dos números que multiplicados me den -6 y restados o sumados me den -1, entonces ellos son -3 y 2. La factorización de esta expresión es x menos 3 por x menos 2, más 2, perdón, igual a 0. El siguiente paso es igualar a 0 cada uno de los factores. Esto es x menos 3 igual a 0 y x más 2 igual a 0. Enseguida se realizan las ecuaciones que resultaron. X menos 3 es igual a 0. Se deja la incógnita sola, que es x. Ese menos 3 pasa para el segundo miembro de la ecuación como un más 3 y x es igual a 3. Hacemos lo mismo para el otro factor, que sería x más 2 igual a 0. Al pasar ese más 2 pasa como negativo y x2 es igual a menos 2. Otro ejemplo sería z cuadrada menos 4 igual a 0. Observamos que aquí tenemos solamente dos términos, un término cuadrático y un término independiente. Esto se puede factorizar como una diferencia de cuadrados, en donde lo que vamos a obtener son binomios conjugados. Obtenemos z más 2 y z menos 2 igual a 0. Igualamos cada uno de los factores a 0, z más 2 igual a 0 y z menos 2 es igual a 0. Resolvemos esas ecuaciones y tenemos como resultado z1 es igual a 0, perdón, igual a 2 y z2 igual a menos 2. En el siguiente ejemplo tenemos 7y cuadrada más 5y igual a 0, donde observamos tenemos un término cuadrático y un término lineal. Esto se puede resolver con una factorización por factor común, es decir, entre ellos dos existe la y. Lo sacamos como factor común, y multiplicada por 7y más 5 es igual a 0. Obtenemos dos factores en los que vamos a igualarlos los dos a 0, así obtenemos que y es igual a 0 y que 7y más 5 es igual a 0. Despejamos la y hasta obtener los valores y aquí tenemos y es igual a 0 y y es igual a menos 5 séptimos. En el cuarto ejemplo tenemos 2x cuadrada más 7x igual a 15. Lo primero que tenemos que hacer es igualar a 0 nuestra ecuación y acomodar los términos también. Aquí en este caso los tenemos acomodados, solo igualamos a 0 pasando ese 15 al primer miembro de la ecuación. Está positivo, pasa como un negativo e igualamos a 0. La factorización de 2x cuadrada más 7x menos 15 es 2x más 10 por 2x menos 3. Luego tenemos estos dos factores de los que obtenemos x más 5 por 2x menos 3. Estos factores los igualamos a 0, ambos, y vamos a obtener x es igual a 5, a menos 5, y x2 igual a 3 medios. Por último, tenemos la ecuación 9m cuadrada, que es igual a menos 30m menos 25. Los miembros los segundos miembros de nuestra ecuación van a pasar al primer miembro de la ecuación para igualar a 0. Están negativos, pasan los dos positivos, entonces tenemos 9m cuadrada más 30m más 25 igual a 0. En los que vamos a obtener o vemos que esto es un trinomio cuadrado perfecto y vamos a factorizar. Entonces lo que obtenemos
es 3m más 5 al cuadrado. Esto es 3m más 5 por 3m más 5. Cuando despejamos completamente la m para dejarla sola y conocer su valor, obtenemos que m1 y m2 son iguales a menos 5 tercios, es decir, la misma cantidad. Por fórmula general, ¿cómo vamos a resolver? Tenemos que identificar los valores correspondientes a los coeficientes de la ecuación ax cuadrada más bx más c. La a acompaña al término cuadrático, la b acompaña al término lineal y la c es el término independiente. Cuando ya los hemos identificado, debemos de sustituir los valores en la fórmula general, la cual es x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada más menos 4ac, todo esto sobre 2a. Es importante recalcar que es todo sobre 2a, no solamente la parte de la raíz cuadrada, sino todo lo que tenemos después del igual. Tenemos que realizar las operaciones de acuerdo a la prioridad o jerarquía de operaciones y obtener las dos raíces o soluciones de nuestra ecuación cuadrática. Entonces tenemos un ejemplo. El primer ejemplo es 2x cuadrada más 5x menos 3 igual a 0. Vamos a identificar los valores para A, para B y C. Para A, el coeficiente del término cuadrático es 2, es A. B es el coeficiente del término lineal, es 5. Y C es el término independiente acompañado de su signo. Cada uno de ellos es acompañado de su signo. Por lo que al sustituir en la fórmula general, tenemos que x es igual a menos 5 más menos raíz cuadrada de 5 al cuadrado, menos 4 por 2 por menos 3. Todo esto entre 2 por 2 nos va a dar 4. Hacemos las operaciones que están indicadas siguiendo la jerarquía de operaciones. Esto es, tenemos que elevar la raíz cuadrada, hacer las raíces primeramente. Enseguida las multiplicaciones que tenemos indicadas aquí, menos 3 por 2, menos 6 por menos 4, son 24 positivos. A esto le vamos a sumar el 25 y lo dejamos todo en raíz cuadrada. 25 más 24 son 49. Fuera de nuestra raíz continuamos poniendo menos 5 más y menos, hasta que hayamos resuelto nuestra raíz o determinado nuestra raíz cuadrada. Podemos seguir trabajando con lo que tenemos en la parte de fuera del radical. Tenemos menos 5 más menos 7 sobre 4. En lo que vamos a utilizar el signo positivo, que es más 7 para x1, y el signo negativo, que sería 5 menos 7 para x2. Vemos cómo vamos a resolver. x1 va a ser igual a menos 5 más 7, entre 4 es igual a 2 positivo, entre 4 igual a 1 medio, que me resultó positivo. x2 es igual a menos 5 menos 7, es menos 12 entre 4, es igual a menos 3, por lo que las soluciones para este primer ejercicio es x1 es igual a 1 medio, x2 es igual a menos 3. Enseguida tenemos este siguiente ejemplo, que es 4x cuadrada menos 12x más 9 igual a 0, donde identificamos que A es 4, que es el coeficiente del término cuadrático, B es menos 12, el coeficiente del término lineal acompañado de su signo, y C es igual a 9, que es el término independiente acompañado también de su signo. Entonces vamos a tener que x es igual a menos el de la fórmula
por menos b, que es 12, más menos raíz cuadrada de 12 menos 12 al cuadrado menos 4 por 9. Hacemos las operaciones que están indicadas cada una por separado. Entonces tenemos dentro del radical que 144 menos 144 es igual a 0. Hacemos la operación que está indicada, bueno, 2 por 4 que está en el denominador es igual a 8. Entonces tenemos que x es igual a 12 entre 8, porque más y menos raíz de 0, pues no lo tenemos. Por lo que vamos a obtener aquí que x1 es igual a 12 octavos. Y esto, si lo simplificamos, nos da 3 medios. X1 y X2 son la misma cantidad, 12 octavos o 3 medios. Por lo que la solución que tendríamos aquí para X1 y para X2 es la misma. Enseguida tenemos 2y cuadrada menos y más 4 igual a 0. Identificamos los valores para A es 2, para B menos 1, para C es 4. X es igual a menos 1 más menos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado menos 4 por 2, que es A, por 4, que es C, entre 2 por 2, que es A. Bueno, realizamos las operaciones que nos están indicando aquí y obtenemos 1 positivo más menos la raíz cuadrada de 1 menos 32 entre 4. Las soluciones que tenemos van a ser x es igual a 1 más menos la raíz cuadrada de un término negativo no existe. Esto es entre 4. Quiere decir que son dos raíces no reales y diferentes. Se considera que no tiene solución. Enseguida vamos a hacer los ejercicios del cuadernillo. Vamos a hacer el punto 2, que observamos que solamente tiene un término cuadrático, es igual a 0. Podemos factorizar este término cuadrático, pero el resultado que vamos a obtener va a ser igual a 0. Factorizamos 2x por x es igual a 0. Igualamos cada uno de los factores a 0. En esta primera x vamos a tener x es igual a 0 entre 2, me da 0. Y el segundo factor, pues ya lo igualamos a 0. Entonces aquí tendríamos que nuestro resultado o nuestras raíces serían x, las dos, x igual a 0. En el punto número 3 tenemos x cuadrada menos 9 igual a 0, de donde observamos que es una diferencia de cuadrados. Al factorizarla, vamos a obtener binomios conjugados, donde tenemos x más 3 por x menos 3 igual a 0. Igualamos cada uno de los factores a 0. Tengo x más 3 igual a 0 y x menos 3 igual a 0. x1 es igual a menos 3, despejando nuestra incógnita. Y x2 es igual a 3 positivo, ya despejando nuestra incógnita o resolviendo la ecuación lineal resultante. En el punto número 6 tenemos dos términos, uno cuadrático y uno lineal. Entonces podemos resolver mediante la factorización por factor común. El factor común que tienen es x, que va a multiplicar a x menos 5. Esto es igual a 0. Al igualar cada uno de los factores a 0, tenemos que x1 es igual a 0 y que x2, bueno, va a ser x menos 5 igual a 0, por lo que x2 va a ser igual a 5. En el punto número 10, tenemos 2x cuadrada menos 5x menos 3 igual a 0.
donde podemos resolver por factorización de la forma, como un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Entonces su factorización sería x menos 3 por x por 2x más 1 igual a 0. Cada uno de los factores los igualamos a 0, entonces vamos a obtener x1 es igual a 3 y x2 es igual a 1 medio. Esos son nuestros resultados. Este mismo problema también lo podemos resolver por fórmula general, donde tenemos que identificar a, b y c. Recordemos que son los coeficientes del término cuadrático, término lineal y término independiente acompañados de su signo. Entonces tenemos que a es igual a 2, b es igual a menos 5 y c es igual a menos 3. Sustituimos en la fórmula general y lo que nos resulta es x es igual a menos 5 más menos la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado menos 4 por 12 por menos 3 entre 2 por 2, que es el valor de a. Tenemos que x es igual a 5 más menos raíz cuadrada de 25 más 24. Sí, es entre 4, todo esto es igual a 5 más menos raíz cuadrada de 49. Raíz cuadrada de 49 es 7, entonces va entre 4, entonces vamos a aplicar para x1 signo positivo, para x2 signo negativo. Hacemos la operación y 5 más 7 son 12, entre 4 son 3 para x1 y 5 menos 7 es igual a 2 entre a menos 2 entre 4 es igual a menos 1 medio. Y estos son los valores que me resuelven esa ecuación. Enseguida vamos a ver solamente estos dos ejemplos, los demás ustedes ya los van a determinar. En el punto número 13 me dice, al comprar una mesa de tenis, Juan se da cuenta que uno de sus lados mide 5 pies menos que el otro lado y su área son 24 pies cuadrados. ¿Cuáles son las medidas de sus lados? Entonces, ¿cómo es una mesa de tenis en forma rectangular? ¿Cuál es el área de un rectángulo? Es igual a la base por la altura. Entonces, si me dice que uno de sus lados mide cierta cantidad y el otro 5 pies menos, un lado va a medir x, un lado va a tener la medida de x y el otro lado va a tener la medida de x menos 5. Entonces, cuando multiplicamos la base por altura, vamos a tener el área y el área nos dijeron que era igual a 24 pies cuadrados, por lo que tenemos x por x menos 5 igual a 24. Resolvemos, hacemos esta operación que nos están indicando y vamos a tener que x cuadrada menos 5x es igual a 24. Pero entonces para resolver una ecuación cuadrática tengo que igualar a 0, por lo que este 24 que está positivo pasa negativo al primer miembro de la ecuación e igualamos a 0. Enseguida factorizamos este trinomio, que es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, como x menos 8 por x más 3. Este trinomio, al factorizarlo, me da binomios con un término común. Y este es el resultado al factorizar. Esto es igual a 0. Entonces tengo que igualar los dos factores a 0, por lo que yo tengo como x1 menos 8 es igual a 0 o x menos 8 es igual a 0, que ya sé que ese va a ser mi x1. x1 es igual a 8. Este menos 8 pasa positivo para el lado, para el segundo miembro de la ecuación. Y por otro lado tengo x más 3 igual a 0. Ya sabemos que esta x va a ser mi x2
y que ese 3, al estar positivo y pasar del otro lado del igual o al segundo miembro de la ecuación, va a pasar como un negativo. Entonces tenemos los valores que x1 es igual a 8 y que x2 es igual a menos 3. Cuando estamos hablando de una distancia o de una longitud, siempre vamos a tomar el dato positivo. Entonces, la medida de uno de sus lados es 8. Y como el otro lado nos dijo que medía 5 pies menos, los lados miden 8 y 3 pies cada uno. Entonces, para x sería 8 y aquí mide 8 menos 5, 3. Entonces, la medida de este lado sería 8 y la medida de este sería 3. 8 por 3 me dan 24, que resulta realmente el área cuadrada en pies que tiene la mesa. Por último, nos dan este ejercicio, el número 16. Nos dicen, para acercar una finca rectangular de 750 metros cuadrados, se han utilizado 110 metros de valla. Calcula las dimensiones de la finca. Entonces queremos saber la medida de este terreno. Es un terreno rectangular. Al trabajar con ecuaciones cuadráticas, nosotros vimos que siempre trabajamos en base a una literal, solamente una literal. Entonces, aquí tenemos la medida de x y la medida de y. El perímetro es igual a 2x, porque es esta x más esta x, y esta y más esta y. Entonces, el perímetro es 2x más 2y, pero nos dice que es igual a 110. Entonces, yo despejo una de las variables para poder relacionarla con el área. Esto va a ser y es igual a, al despejar, vean este despeje, 2x más 2y es igual a 110. Entonces voy a despejar y empiezo con este primer término que está sumando, va a pasar restando. 2y es igual a 110 menos 2x. Ahora, este 2 que está acompañando a la y está multiplicando, va a pasar dividiendo. Esto es 110 menos 2x entre 2. Hacemos la operación porque la podemos realizar y nos resulta números enteros. 110 entre 2 son 55 y menos 2x entre 2 es menos x. Entonces yo ya tengo despejada la y para poder cambiarla en el área. Entonces, mi área es igual a x por y. X es el valor de esta x y la y tomamos el valor que acabamos de sustituir para dejar todo con solo una literal. Entonces, x por 55 menos x es igual a 750 metros cuadrados, que es lo que mide el terreno. Lo que queremos saber es cuánto miden los lados de ese terreno. Entonces, hacemos las operaciones. Tengo 55x menos x cuadrada. Paso ese 750 que estaba positivo como negativo para igualar a 0. Acomodo los términos. Primero el término cuadrático, enseguida el término lineal y luego el término independiente. Esto es igual a 0. Identifico las literales. A es menos 1, B es igual a 55 y C es menos 750. Sustituyo en la fórmula general. Me va a quedar de esta forma, menos 55 más menos la raíz cuadrada de 55 al cuadrado menos 4 por menos 1 menos 750. Entonces, elevo 55 al cuadrado, son 3025. Y luego voy a hacer las operaciones que están indicadas aquí,
están indicadas pura multiplicación. Multiplico los signos menos por menos más por menos menos. 750 por 4 por 1 son 3000. Todo esto entre menos 2. Como resultado me da menos 55 más menos raíz de 25 entre menos 2 es igual a menos 55 más menos raíz de, 5 entre menos 2. Entonces voy a tener que x1 es igual a menos 55 más 5 entre menos 2. Menos 55 más 5 es menos 50 entre 2 es igual a 25. Menos entre menos me da más. x1 es igual a 25. Para x2 voy a tomar el signo negativo entre mis términos. Entonces tengo menos 55 menos 5 sobre menos 2 es igual a menos 60 entre menos 2, esto es igual a 30 positivo, menos entre menos me da más. En este caso, los lados que corresponden a la finca cercada son 25 y 30 metros. 25 por 30 son 750 metros cuadrados, que es el área que me estaban dando. Y 25 más 25 son 50. 30 más 30 son 60. 50 más 30 son 110 metros que se habían utilizado para cercar la finca. Entonces, eso sería todo, jóvenes. Nos vemos el sábado. Que estén bien.